puede sintetizarse como la separación final del cuerpo espiritual y el cuerpo físico. No se trata, pues, de una ciencia exacta. En algunos el desprendimiento es bastante rápido, y podemos decir que el momento de la muerte es también el de la liberación, que se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material, el desprendimiento es mucho más lento y a veces dura semanas y hasta meses. Se trata de una simple afinidad entre el espíritu y el cuerpo. Vamos a bajar las luces de la sala, por favor. Muy bien. Describiremos este proceso visualmente a través de un ejemplo extraído del libro Obreros de la Vida Eterna, de André Luiz. Se trata de la desencarnación de Dimas, un médium de conducta recta, dedicado y conocedor de la realidad espiritual. Por tanto, se trata de un caso amable. Veremos el gran trabajo que realizan los mentores espirituales en el proceso, en este caso André Luiz acompañado por Jerónimo. Para clarificar la exposición, en algunos momentos del proceso lo acompañaremos con testimonios recogidos en el libro Volví, del espíritu Jacobo, por la psicografía del mismo médium, Francisco Cándido Xavier. Comenzamos con una escena muy típica, observando a la esposa del médium, emitiendo fuerzas de retención amorosa, prendiendo al moribundo en un vasto enmarañado de hilos grises, dando la impresión de ser un pez encarcelado en una red caprichosa, obstaculizando así el proceso de desencarnación. Esas fuerzas infunden vida aparente a los centros de energía vital que ya se encuentran en un adelantado proceso de desintegración. Los espíritus ahí presentes comienzan a realizar una higienización del ambiente, cargado y perturbado de fluidos poco edificantes, creando una psicosfera apropiada al delicado momento de la intervención. Los mentores realizan un pase magnético a la esposa y van desintegrando poco a poco los fluidos nocivos, deleterios, que han estado reteniendo a Dimas y que dificultan el trabajo a realizar. El moribundo se encuentra ya en dolorosas condiciones, plenamente desorganizado, con síntomas de gangrena en todo el organismo. Ya comienza la movilización de la fauna microscópica, la llamada histólisis orgánica. Corpúsculos de las más variadas especies nadan en los líquidos acumulados en el vientre. El corazón trabaja con dificultad. En fin, el debilitamiento biológico alcanza su auge. Dimas recibe a través de Jerónimo energías ficticias proporcionándole fuerza, inspiración e ideas favorables, que los familiares traducen como mejorías. El médico renovó las indicaciones, inyectó los anestésicos y recomendó a la familia que dejasen al enfermo en absoluto reposo. Dimas acusaba mejorías sorprendentes. Era razonable, por lo tanto, que la habitación fuese dejada en silencio para que tuviese un sueño reparador. El cuarto quedó solitario, facilitando el servicio. Tocado en la parte posterior del cerebro por Jerónimo, Dimas comienza a emitir pensamientos luminosos y bellos, experimentando una imperiosa necesidad de orar, a pesar de que sus labios cansados prosiguiesen inmóviles, haciendo una rogativa mental al Divino Maestro y a María de Nazaret como Madre amorosa, sintiendo la necesidad de cariño maternal. Su rogativa mental hizo traer a su madre, que lo viene a auxiliar en el trance definitivo hacia el mundo espiritual, experimentando un bienestar que le hace olvidar amarguras, sintiéndose amparado como un niño semi-inconsciente, casi feliz. El asistente Jerónimo aplica pases longitudinales a Dimas para comenzar el desligamiento de su cuerpo material, con la presencia de André Luiz y de la amorosa madre, que son un apoyo vibratorio importante también para el trabajo. En primer lugar, insensibilizó enteramente el nervio vago para facilitar el desligamiento de las vísceras. Al seguir utilizando
pases longitudinales aisló todo el sistema nervioso simpático, neutralizando más tarde las fibras inhibidoras del cerebro. En el proceso de desligamiento nos informa André Luiz que encontramos 3 regiones orgánicas fundamentales, que se irán separando paulatinamente a través de diferentes trabajos magnéticos. Estas 3 regiones importantes son el centro vegetativo, ligado al vientre, descrito como sede de las manifestaciones fisiológicas, el centro emocional, zona de los sentimientos y deseos, y el centro mental o cerebral, situado a la altura del cerebro. En la primera fase del proceso se realizan pases transversales en el abdomen de Dimas para separar el centro vegetativo. Se observa que una sustancia lechosa ectoplásmica sale del plexo solar, donde se localizan las fuerzas físicas, dando lugar al estiramiento y enfriamiento de los miembros inferiores. Recordemos que, como hemos indicado antes, este fluido vital se vincula al doble etérico. En la segunda fase del proceso se dan pases rotativos concentrados en el tórax para desligar el centro emocional. Operando sobre determinado punto del corazón, que pasa a funcionar como una bomba mecánica sin regulación, se procede a este desligamiento. Una nueva porción de sustancia ectoplásmica se desprende del cuerpo, del epigastrio a la garganta. Todos los músculos trabajan fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación, en un esfuerzo desesperado, ocasionando angustias y aflicción al paciente. Se produce entonces la fuga del pulso y el paciente entra en coma. Pasamos a la tercera fase. Tras un breve tiempo de descanso se vuelve a intervenir en el cerebro. Es la última etapa, concentrando todo su potencial de energía en la fosa romboidal. Trabajando sobre el centro mental, Jerónimo quebró alguna cosa que André Luiz no pudo percibir con detalle, y una brillante llama violeto-dorada se desligó de la región craneana. En el libro Volví nos clarifican este paso, describiendo: las manos espirituales del que me daba los pases se concentraban ahora en el cerebro. Demoraron su acción por casi 2 horas en torno a la cabeza. Me volvió a dominar una suave sensación de bienestar, y de pronto sentí una conmoción indescriptible en la parte posterior del cráneo. No se trataba de un golpe, se asemejaba a un choque eléctrico de vastas proporciones, en lo íntimo de la sustancia cerebral. Aquellas amorosas manos ciertamente habían roto algún lazo que me retenía unido al cuerpo material. La llama violeta dorada se transformó entonces en una maravillosa cabeza que absorbió la sustancia ectoplásmica, reagrupándola, que constituiría más tarde el cuerpo periespiritual de Dimas, miembro a miembro, trazo a trazo. André Luiz, en el libro Evolución en 2 mundos, define este paso como histogénesis espiritual, donde van readaptándose los órganos y los medios necesarios a su nuevo campo de acción. Es entonces cuando la conciencia superior pasa revista a toda la vida pasada en una especie de vista panorámica con una rapidez vertiginosa. Nuevamente acudimos al testimonio del hermano Jacobo, describiéndonos este momento de esta manera: me vi de repente ante todo lo que yo había soñado, estructurado y realizado durante mi vida, tanto las insignificantes ideas que había emitido como los actos que había realizado, por mínimos que fueran, desfilaban absolutamente precisos ante mis ojos afligidos, como si me fuesen revelados de golpe por un extraño poder, por medio de una cámara ultrarrápida instalada dentro de mí mismo. Se me transformaba el pensamiento en un film cinematográfico en forma misteriosa, desdoblándose con espantosa elasticidad para su creador asombrado, que era yo mismo. Este hecho lo encontramos en cientos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de encarnados salidos ilesos de grandes peligros, como accidentes o suicidios frustrados, que relatan este fenómeno de revisión de sus propias experiencias.
Vemos a Dimas desencarnado situado al lado de Dimas cadáver, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante a un sutil cable entre el cerebro del cuerpo físico y el cerebro del periespíritu. Podríamos describirlo como un hilo de fuerzas vivas, semejante al cordón umbilical que liga al recién nacido al seno femenino. Para los encarnados, Dimas había muerto por completo. Los mentores estiman que el tiempo que ha de pasar para el desligamiento completo de este cordón de plata varía según las necesidades del difunto, que estarán vinculadas a su preparación para un desenlace más o menos rápido. En el caso de Dimas, deciden esperar un día. El apéndice plateado es una especie de arteria fluídica, sustentando el flujo y reflujo de los principios vitales en readaptación. Una vez retirada esta última vía de intercambio, el cadáver muestra señales de inmediato de avanzada descomposición. Por otra parte, Dimas libre, es decir, Dimas espíritu, despertaba la vida espiritual, nuestra verdadera casa, de donde venimos y hacia donde todos regresaremos, para constatar una vez más que la vida continúa, que somos espíritus inmortales evolucionando sin cesar. En el libro de los espíritus, en el capítulo 3 del libro segundo, encontramos de la pregunta 149 a la 165 esclarecimientos al respecto del regreso a la vida espiritual que estamos estudiando. En los velatorios, normalmente los encarnados son aún muy ignorantes para el trato con la muerte. Suelen emitir pensamientos y comentarios que pueden afectar el equilibrio vibratorio del recién desencarnado, normalmente no liberado aún de los últimos residuos que aún le unen a la materia densa. Se recomienda, dentro del lógico dolor por la pérdida temporal del ser querido, emitir pensamientos elevados y reconfortantes, oraciones de auxilio y vibraciones fraternales. Para los mentores el trabajo continúa, ya que es necesaria la protección del difunto frente a los encarnados y también de los desencarnados menos esclarecidos. Como podemos leer en el capítulo 15 del libro Obreros de la Vida Eterna, en los cementerios acostumbran a reunirse grupos espirituales de malhechores, atacando las vísceras cadavéricas para aprovechar los residuos vitales. En otro ejemplo del capítulo 10 del libro En las fronteras de la locura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo, el espíritu de una abuela preocupada por la desencarnación de su nieto expresa: «Ahora temo que el chico caiga en manos de los hermanos infelices, vampiros de las últimas energías orgánicas que se preparan para asaltarlo». En ocasiones, cuando la persona ha vivido solamente pendiente de lo material, gozando hasta la saciedad de los vicios de la vida física, sin ninguna preparación de orden moral, o dando un excesivo culto al cuerpo, suele quedar ligada a sus restos, sufriendo la desintegración del cuerpo físico con terribles tormentos, conservando la impresión de estar unida a la materia putrefacta. En fin, la providencia nos brinda siempre la lección necesaria. Ineludiblemente recogemos la obligatoria cosecha de nuestra siembra libre. Los mentores comentan que en innumerables casos los recién desencarnados son conducidos a las playas. Las vibraciones marítimas son portadoras de gran beneficio para el reajuste general y el restablecimiento de las energías del periespíritu, como también suele ser necesario inducir al recién llegado a un sueño reparador. La situación del espíritu después de la muerte es, pues, la consecuencia directa de sus tendencias, sean hacia la materia o sean hacia los bienes de la inteligencia y del sentimiento. Si las tendencias vividas en la materia predominan, forzosamente el ser se inmoviliza sobre los planos inferiores, que son los más densos, los más groseros, los llamados umbrales, que son descritos en libros como Nuestro Hogar, de André Luiz. Si se alimenta de pensamientos bellos y puros, se eleva hacia las más altas esferas en relación con la naturaleza misma de sus pensamientos. Como decía el gran sabio Swedenborg, « el cielo está donde el hombre ha colocado su corazón».
Sin embargo, la comprensión no es inmediata, ni la transición instantánea. Si el ojo humano no puede pasar bruscamente de la oscuridad a una intensa luz, igual le sucede al alma. La muerte nos hace entrar en un estado transitorio, el estado de turbación, que se prolonga más o menos según la circunstancia y el estado de cada espíritu. Libre del fardo material que le oprimía, el espíritu se halla aún envuelto en la red de sus pensamientos e imágenes, sensaciones, pasiones, emociones, generadas por él mismo en el transcurso de su vida terrestre. Le será pues preciso familiarizarse con su nueva situación, hacerse consciente de su estado y tener el merecimiento necesario antes de ser asistido y llevado al medio cósmico para el cual se halle preparado por su grado de luz y densidad.